¿Qué onda, mi gente creativa de Crepoxy, obvio? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de preguntas y respuestas. Hoy vamos a aprender un poco acerca de los pigmentos. Si bien recuerdan algunos de ustedes, en la anterior sesión trabajamos un poquito o aclaramos un poquito las dudas sobre las resinas, ¿no? Dijimos que había resinas de recubrimiento, resinas de alto espesor, resinas de artesanías o bisutería, pero no aclaramos nada de los pigmentos. Y hoy les quiero presentar un poquito acerca de los pigmentos. Entonces, pues justamente les voy a hablar qué diferentes pigmentos manejamos y para qué sirven. Quiero iniciar primero presentándoles el más usado, el pigmento sólido, y es el más común, es el que todos ocupan, el que todos conocen. Es un pigmento en pasta, es un pigmento sólido, como pueden ver aquí. Sirve muy bien para hacer una imprimación, para hacer un fondeado, la base. Claro, sirve muy bien para hacer, en algunos casos, el veteado, pero su principal función siempre será el fondo. Siempre va a ayudar muchísimo para aplicar el fondo y sobre eso ya realizar el diseño que tú quieras hacer, como el marmoleado, el deep y pour. Por ejemplo, puedes aplicar un fondo gris y sobre eso aplicar un poco de flakes, como este de aquí. Este es un proyecto flakes. Se aplicó un fondo gris y sobre el fondo gris se aplicó un poco de flakes. Ya más adelante les iré platicando qué es este material. Algunos de ustedes los conocen, seguramente muchos no. Pero bueno, sigamos. Y bueno, les quiero platicar un poquito también de los colores que manejamos. Como podrán ver aquí, tenemos una alta variedad, como lo es el pigmento sólido amarillo. Se ocupa mucho en un tema industrial. Se le llama recubrimiento de tránsito pesado o bueno, los que trabajan en la industria saben muy bien cómo se le conoce al del tráfico amarillo. Tenemos el pigmento blanco, que es de los más comunes para hacer un fondo, el pigmento azul también, el pigmento gris se ocupa muchísimo también en el tema industrial, el pigmento rojo, muy coqueto, y por último el pigmento negro. Realmente los más usados casi siempre son el blanco y el negro. Entonces, estos son los colores que nosotros estamos manejando. Cabe mencionar también que tiene una recomendación. Aquí atrásito ustedes van a poder encontrar las recomendaciones que se deben aplicar dependiendo de la cantidad de resina y catalizador. Aquí un ejemplo rápido. Por ejemplo, por cada 10 kilogramos de resina con catalizador, debes aplicar 1 kilogramo de pigmento sólido, pero esto ya va a depender muchísimo del color. En colores más claros es mejor aplicar un poquito más, sobre todo si vas a recubrir una loseta para que no se transparente. Pero si le vas a aplicar un poco de negro, o más bien un fondo negro, no es tan esencial aplicarle tanto, solo lo recomendable. Pero insisto, en colores claros como el blanco, sí es importante aplicarle un poquito más para que tengas una buena imprimación o un buen fondeado. Y ahora vamos con los metálicos. ¿Cuáles son los metálicos? Hay mucha confusión a veces con los pigmentos sólidos y los pigmentos metálicos. Me preguntan mucho, Pedro, ¿qué diferencia hay? La realidad es que los pigmentos metálicos son los que atrapan miradas, son los que son más coquetos, tienden a cambiar un poco con la luz, tienden a ser un poco más exóticos. Aquí les voy a enseñar un poco de lo que es. Como podrán ver en este, es un fondo blanco y justamente se le aplicó un veteado con un pigmento turquesa y un pigmento aperlado. Este otro de aquí es igualmente un fondo blanco con un marmoleado cobre o un poquito dorado. Aplicamos ahí de los dos colores. Entonces es eso. Los pigmentos metálicos es un color muy exótico, muy llamativo, que mucha gente los ocupa para hacer diferentes combinaciones. Claro, se pueden mezclar entre sí mismos, puedes mezclar pigmentos sólidos con pigmentos metálicos. También tenemos una alta variedad de colores. Si los quieres conocer, escríbenos y te mandamos el catálogo de pigmentos que nosotros estamos manejando. Y bueno, es muy importante también mencionar el tema de la relación de mezcla. Muchas veces algunos no saben cuánto aplicar. En este es un poquito más claro, en este es un poquito más complicado, ya que también depende mucho del color que elijas. Por ejemplo, si eliges un rojo,
no es tan importante aplicarle de más, pero justamente lo mismo, si aplicas colores claros como un azul cielo, o un turquesa, o un flamingo, pues sí debes aplicarle un poco más. La recomendación de estos colores es que por cada 15 kilogramos de resina con catalizador, apliques 150 gramos de pigmento metálico. Esto para conseguir un buen fondo en caso de que solo vayas a aplicar un color. Pero mencionando lo anterior, si vas a aplicar un fondo blanco y vas a hacerle un marmoleado dorado, pues no necesitas aplicarle muchísimo. También lo mismo, por cada kilogramo y medio de resina con catalizador, puedes aplicarle 10 gramos de pigmento dorado para conseguir un buen veteado. Entonces, eso es la recomendación que nosotros damos. Claro, varía mucho dependiendo de tu proveedor, de tu vendedor, de la resina que compres, del pigmento que compres, del proyecto que quieras hacer, del color que quieras hacer o conseguir. Va a variar siempre muchísimo del aplicador. Y bien, vamos con los translúcidos. ¿Cuáles son los pigmentos translúcidos, Pedro? Los pigmentos translúcidos pasan desapercibidos. Son los que dejan pasar la luz entre un fondo. Es decir, cuando tú quieres realizar un proyecto y quieres que se vea el fondo, es como un vidrio pintado prácticamente. Y estos pigmentos justamente te permiten realizar ese tipo de proyectos, como esta lámpara, que digo, ahorita no tiene pila, pero en algún momento fue lámpara. O si solo quieres dejar un proyecto totalmente transparente y encapsular algún objeto, también lo puedes hacer. Pero si quisieras agregarle un poco de color, como en esta calavera que se le agregó un poco de pigmento translúcido, o en esta que se le aplicó un pigmento fotoluminiscente también, lo puedes hacer. También puedes mezclarlos entre sí mismos para conseguir un color diferente, una tonalidad diferente. Y pues más que nada es eso, estos pigmentos se ocupan muchísimo en ríos epóxicos, mesas de río, encapsulados, lámparas. Tienen una infinidad muy grande de usar. Se ocupa también en bisutería, joyería, en el tema de aretes, muchas veces en anillos. Y la realidad es que estos pigmentos se pueden mezclar entre sí, no hay ningún problema. Obviamente es importante respetar las recomendaciones de tu proveedor o de nosotros para que consigas justamente una garantía y un proyecto bien hecho. Preguntas extras. Muchas veces nos llegan a preguntar qué es el marmoleado. Han llegado aquí a la tienda y nos preguntan qué es esto de aquí que dice mármol. Y más que nada es un aerosol que justamente tú lo aplicas y teniendo una base, tú lo rocías sobre esa base fresca para que justamente se impregne y quede como este acabado. Y es este proyecto de aquí. Es un efecto mármol, como podrán ver aquí hay un fondo negro con vetas blancas, hay un fondo blanco con vetas negras y justamente, si ustedes lo perciben, se ven unas líneas muy delgaditas, como telaraña incluso, y lo consigues con este efecto de aquí. Simplemente lo agitas un par de minutos y procedes a rociarlo. El rendimiento de este material también va a variar muchísimo dependiendo del aplicador, dependiendo de qué tan saturado lo quieras. Si lo quieres muy saturado, claro, te va a rendir menos. Si lo quieres menos saturado, te va a rendir un poco más, pero insisto, siempre depende mucho del aplicador. Otro aditamento especial que nos gusta mucho a nosotros recomendar aquí en Creepoxy es el spray quita burbujas. También es un aerosol, justamente cuando acabas de aplicar tu proyecto, ya sea un espejo, ya sea un piso, ya sea un vaciado de alto espesor. Es un aerosol que te ayuda mucho a eliminar esas burbujitas generadas por la exotermia. Recuerden que la resina y el catalizador al mezclarse empiezan a calentarse y entonces generan un poco de burbujas, como si fuera agua hirviendo, pero en un bajo espesor. Entonces este material te va a ayudar muchísimo. La recomendación es igual, dependiendo mucho del aplicador, pero aproximadamente este spray de 180 mililitros te va a estar rindiendo entre 10 y 15 metros. Insisto, depende mucho del aplicador y de quién lo use. Y nuestras chips decorativas, nuestros flakes, el que hace rato les mencionaba, son unas hojuelas que simplemente vienen como trituradas en diferentes colores. En este caso manejamos el color blanco, gris y negro. También manejamos diferentes tipos de colores dependiendo para qué lo requieras. Y este efecto sirve muchísimo para cocheras, por ejemplo. Sirve muchísimo para
quirófanos nos han pedido muchísimo. Sirve muchísimo también para baños, ya que tiene un acabado rugoso, antideslizante. Tal vez en la cámara no se aprecie mucho, pero realmente es un acabado antideslizante. Sirve mucho en exterior, sirve mucho, por ejemplo, si lo quieres poner con tus perritos en algún área donde ellos estén, en algún patio. Sirve excelente, a mí es un diseño que me gusta muchísimo, además de que se ve muy bonito, pareciera como una apariencia tipo granito. Muchas veces nos han pedido el granito y les terminamos ofreciendo este y quedan encantados. Son un acabado muy padre. Y el rendimiento de este material también va a variar muchísimo de lo saturado que lo quieras. Claro, si lo quieres más saturado, vas a consumir más. La recomendación en un acabado saturado por metro cuadrado es que justamente sea medio kilo por metro cuadrado. Si no lo quieres tan saturado, puedes ocupar menos, pero ya va a depender muchísimo de qué tan saturado tú lo quieras. Y por último, el cabo Seal. También nos preguntan muchísimo por este material. Muchos de ustedes lo conocen como engrosador, ya que al vertirlo a la resina genera que se vuelva más denso, más pastoso, y su única función realmente es para resanar. Resanar desde concretos, resanar desde madera, incluso puede resanar un poco de plásticos, pero ya va a depender mucho del proyecto. Este se aplica un 5% dependiendo de la cantidad del material. Se le va a agregar un 5% a esa cantidad de resina con catalizador. Se mezcla y es importante mencionar que al aplicarle esta carga, porque es eso, es una carga, va a empezar a catalizar un poco más rápido, ya que se va a volver más denso. Entonces debes de tener cuidado con este polvito. Además es importante mencionar que cuando lo vayas a abrir, ponte alguna mascarilla, algún cubrebocas, porque sí es un poco tóxico, ya que es un polvito muy fino. Entonces aquí atrás también vienen las recomendaciones de cómo utilizarlo, cómo prevenir que te puedas dañar. Entonces pues es este, el cabo Seal o engrosador, como muchos lo conocen. Repito, sirve para resanar o autonivelar, más bien para nivelar algunas superficies que están un poco desniveladas, con un poco de grietas, sobre todo en concretos. En algunas mesas también se llegan a utilizar para resanar ciertas grietas y justamente aplicarle un fondo posterior. Entonces pues es este el cabo Seal. Así que no olviden por favor darle manita arriba, compartirlo con alguien que ustedes conozcan y que crean que les pueda ayudar a conocer este tipo de aditamentos, y que más que nada se empiecen a empapar más con el tema de los pigmentos, con el tema del quita burbujas, para qué sirven, qué otras herramientas hay en el mundo de la resina epóxica. Y pues nada chicos, yo los dejo, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye. Recuerda que todos los proyectos que realizamos en estos videos, desde la preparación hasta los acabados, los realizamos con los productos que tiene Creapoxy. Así que no dudes en meterte ya sea a la página creapoxy.com o lo puedes encontrar también en Mercado Libre como Creapoxy.